el antiguo arte de clonarse y hacer dinero. La gente rica invierte desde un clon llamado compañía o empresa. A nivel legal se pueden llamar sociedad anónima o sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada. Es muy interesante el nombre que usan porque, por ejemplo, sociedad anónima quiere decir que hay unos socios que los demás no conocen. O sociedad limitada o de responsabilidad limitada. Es decir, una sociedad en que los propietarios tienen una responsabilidad limitada sobre la empresa. De esta manera, traslada el riesgo a la compañía, a su clon. También diversifican el riesgo utilizando el capital de otros a cambio de una pequeña rentabilidad. Las primeras compañías comerciales nacen en el siglo XIV en Italia y eran sociedades entre particulares y los gobiernos. La mayoría de estas sociedades, tanto en Italia, después en Holanda o Países Bajos, luego ya en el siglo XVI en Inglaterra, eran sociedades entre la corona, es decir, el gobierno, y inversores particulares, generalmente de la nobleza. Warren Buffett compra empresas desde su empresa, con el dinero de otros. Él simplemente se dedica a gestionar el dinero de otros. Las personas pobres directamente no invierten. La clase media invierte como persona particular, en compañías creadas por los ricos. Los ricos crean compañías para reunir capital, no ponen de su capital. Al menos así es la mayoría de las veces. Los propietarios de las compañías navieras compraban seguros para recuperar su dinero en caso de pérdida catastrófica, es decir, en caso de hundimiento del barco. Los marineros perdían la vida y las viudas cobraban una indemnización. Sin embargo, los propietarios de las empresas de los barcos, de las empresas navieras, no ponían en riesgo su vida y encima recuperaban el dinero a través de un seguro. Hoy sigue siendo el empleado el que corre el mayor riesgo porque pone su tiempo y no tiene seguro. En muchos países existe algo como la seguridad social que ofrece un sueldo por desempleo, no en muchos, en algunos países, por ejemplo en España existe. Sin embargo, este tiene un periodo limitado y la empresa en la que está trabajando no es propiedad de él, es propiedad del dueño de la empresa, valga la redundancia, que consigue que otros trabajen, le den su tiempo a cambio de una cantidad de dinero y él se queda con la inversión. Fíjate, cogió el dinero de otros para invertir y el tiempo de otros para crear el activo. Él simplemente se dedica a administrar, no es un trabajo nimio, es un gran trabajo, es importante, bueno, no en todos los casos, porque hay administradores desastrosos, o lo que llamamos el capitalismo gerencial, ¿no? Por ejemplo, de empresas públicas como bancos, que han sido llevados a la ruina en España, como Rodrigo Rato, gente así, que no ha puesto ni dinero, ni gestión, ni nada, simplemente se han llevado el dinero. La clase media considera que el seguro es un gasto. Los pobres no tienen seguros. Vamos a ver otro tipo de clonación. Estamos hablando de clones y te estoy hablando de seguro de otras cosas, pero quiero que entiendas el concepto que te estoy diciendo. Otros tipos de clonación vamos a ver solamente dos, que gracias a la tecnología puedes utilizar. Por ejemplo, creando un canal en YouTube. Creas un clon que está dando información durante años a personas, información que es importante, que realmente les ayuda, como este vídeo. Dando valor a otros, aunque tú no estés presente, tú puedes crear otros clones llamados vídeos en YouTube, que siguen trabajando por ti, que no se cansan, que no tienen gastos, etcétera, etcétera. Otro clon es creando una lista de email marketing y creando una lista de correos de seguimiento. En la descripción te dejo una herramienta para crear tu lista de email marketing. Y cuando al principio empiezas, pues ganas muy poquito, pero tu idea debería ser tener todos estos tipos de clones. Es decir, invertir a través de una empresa, crear tus activos a través de una empresa. Una sociedad es un clon tuyo, créalo con otras personas, adquiere seguros. Y utiliza la tecnología para también crear clones tuyos. Claro, sé que es un cambio de mentalidad bastante radical para la mayoría de las personas porque todos los sistemas educativos crean empleados, no crean empresarios. Aunque las personas tengan mucha formación y vayan a universidad, lo que reciben es formación como empleados, trabajar en los activos de otros. Y al sistema le interesa que sea así. ¿Cómo mantener a la gente empleada sin ser empresaria? Muy fácil, bombardeándolos con publicidad para que compren cosas a crédito. Entonces crean un círculo vicioso del cual el 99% de las personas nunca puede salir. Bueno, espero que este vídeo te sirva, míralo varias veces, medita en los detalles y entiende cómo aplicarlo a tu propia vida.